Bienvenidos a una semana más de Aprendo en Casa. Y en esta semana desarrollaremos la actividad 3, mi propuesta para promover la práctica de una agricultura que respete la biodiversidad. Y te invito a prestar mucha atención a nuestra siguiente actividad. Recuerda que en las actividades anteriores, Rosemary, con la ayuda de su papá, desarrolló varias actividades para encontrar la respuesta a su pregunta: ¿cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Ahora, ella ha decidido elaborar una propuesta de acciones sustentada en fuentes confiables para orientar a sus vecinos sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Y hoy desarrollaremos el área de comunicación. Con la actividad, elabora tu propuesta sobre cómo se puede mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Y nuestra meta de hoy es organizar una propuesta sobre cómo utilizar mejor las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Hola, Rosemary. ¿Ya tienes la respuesta a tu pregunta sobre cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Sí, por eso decidí hacer un video con mi propuesta para orientar a mis vecinos sobre cómo mejorar sus tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Te invito a leerla. ¡Qué interesante! Yo elaboraré un afiche con mi propuesta. Ahora observa la transcripción del video con la propuesta de Rosemary. Secretos para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Luego de la asamblea me quedé muy preocupada por algunas acciones que se están realizando en la agricultura que podrían tener en peligro la biodiversidad de nuestra comunidad. Considero que este es un problema que nos afecta a todas y todos. Con la ayuda de mi papá investigué sobre el tema y comparto con ustedes algunas ideas a partir de los resultados. El suelo es importante porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. La calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos. Por eso es importante cuidarlos para aprovecharlo en la agricultura sin dañarlo. Los seres vivos que habitan sobre la superficie y al interior del suelo son parte de la biodiversidad. Por ello, debemos mejorar nuestras tierras de cultivo evitando dañar la biodiversidad. Los pesticidas dañan los suelos y los seres vivos que allí habitan. Por eso, una buena alternativa para abonar la tierra es el humus, que hace que el suelo tenga muchos nutrientes que las plantas usan para crecer y desarrollarse. Por lo tanto, si hay más plantas en el lugar, habrá alimento y refugio para otros seres vivos. La quema de residuos agrícolas puede perjudicar a los animales pequeños que viven en la superficie y al interior de los suelos. Por eso debemos evitarla. Aquí comparto algunos secretos para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Primero, evalúa la calidad de la tierra y los productos que allí deseas sembrar. Si crees que es necesario, prepara previamente la tierra con abono natural. Luego, siembra la tierra considerando la rotación de los cultivos, ya que ésta favorece el control de las plagas y promueve que el suelo mantenga su biodiversidad y sea más rico en nutrientes para las plantas. También considera que para una mejor producción de alimentos es mejor el uso de abonos orgánicos como el compost y la aplicación de insecticidas ecológicos. Recuerda que si pones en práctica una agricultura responsable, estarás contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Después de leer la transcripción del video que Rosemary compartirá con sus familiares y vecinos de su comunidad, responde en forma oral.
Recuerda enviármelo a través de un audio. ¿A quiénes estará dirigido? ¿A quiénes? Sí, a sus vecinos de su comunidad. ¿Y cuál es su propósito? ¿Cuál era su propósito? Claro, brindar algunos secretos para mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. ¿Y cuál es su propuesta para responder a la pregunta que hizo al inicio de la actividad? ¿Recuerdas? Primero evalúa la calidad de la tierra, luego siembra la tierra considerando la rotación de los cultivos y también considera que para una mejor producción de alimentos es mejor el uso de abonos orgánicos. ¿Y qué razones utiliza para fundamentar su propuesta? ¿Cuáles fueron sus razones? Claro, que el suelo es importante porque proporciona nutrientes, la calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos, que los seres vivos que habitan sobre la superficie son parte de la biodiversidad, que los pesticidas dañan los suelos y los seres vivos que habitan en él, y la quema de residuos agrícolas puede perjudicar a los animales. Recuerda que estas razones lo obtuvo de fuentes confiables. ¿Y cómo cierra su propuesta Rosemary? Bien, Rosemary cierra su propuesta brindándonos un consejo donde nos dice que la práctica de una agricultura responsable contribuirá a la conservación de la biodiversidad. Ahora que ya conoces la propuesta de Rosemary para responder a su pregunta, ¿cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Ahora te toca a ti elaborar tu propuesta para los vecinos de tu comunidad. Recuerda que esta debe responder a la problemática que hayas identificado en tu comunidad en relación con la práctica responsable de la agricultura para cuidar la biodiversidad. Ahora organiza y planifica tu propuesta. Es decir, vas a copiar las preguntas de la siguiente tabla en una hoja y complétala. Guíate de las indicaciones que te voy a brindar de cada pregunta para que sepas responder. Y nos dice, ¿cuál es tu propósito? Es decir, aquí debes pensar para qué quieres elaborar tu propuesta. La otra pregunta es, ¿qué quieres conseguir con tu propuesta? Es decir, vas a reflexionar sobre qué quieres proponer, qué argumentos vas a utilizar y cómo vas a cerrar tu propuesta. Verifica que lo que propones sea posible de hacer, es decir, que puedan cumplir todos los vecinos de tu comunidad. ¿Y quiénes serán tus destinatarios? Es decir, las personas a quienes estará dirigida tu propuesta. ¿Y cuál será el contenido de tu propuesta? Aquí piensa si lo que vas a colocar en tu propuesta ayudará a tus vecinos a mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. Organiza tu propuesta en forma breve y precisa, dando razones de por qué es importante que se haga lo que pides. ¿Y cómo debe ser el lenguaje que vas a emplear en tu propuesta? Es decir, como ya has identificado a tu destinatario y leíste la transcripción del video de Rosemary que compartió con los vecinos de su comunidad, sabes que el lenguaje es formal. Es decir, un lenguaje que se emplea entre personas que no tienen familiaridad o confianza entre sí. Recuerda guiarte con estas indicaciones. Después de conocer de qué trata cada pregunta para tu organización y planificación, observa lo que Rosita respondió. ¿Cuál es tu propósito? El propósito de mi propuesta es cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. ¿Y qué quieres conseguir con tu propuesta? Yo deseo conseguir con mi propuesta que nuestros vecinos usen abonos orgánicos como el compost y la aplicación de insecticidas ecológicos, así como promover la rotación de cultivos y preparar nuestros suelos para el sembrado.
También invitar a todos ustedes que reflexionen sobre una agricultura responsable en el cuidado de nuestra biodiversidad. ¿Y quiénes serán tus destinatarios? Mi propuesta está dirigida para mi familia y los vecinos de mi comunidad. ¿Y cuál será el contenido de tu propuesta? Que nuestro suelo es importante para nuestras plantas, que la producción de alimentos depende de lo bueno que es nuestro suelo y que debemos cuidar nuestra biodiversidad por la cantidad de seres vivos que habitan en él y que debemos evitar el uso de pesticidas y la quema de residuos orgánicos. Esto lo obtuve de fuentes confiables. ¿Y cómo debe ser el lenguaje que vas a emplear? Yo usaré un lenguaje formal. Bien, ahora reúne y prepara la información. Revisa todos los apuntes que has realizado a partir de las otras actividades. Con ello formarás las ideas que te permitirán argumentar tu propuesta. Vamos, revisa tu portafolio. Ahora organiza tus ideas tomando en cuenta lo siguiente. Piensa en los destinatarios con quienes compartirás tu propuesta para orientarlos en cómo mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. ¿Por qué medio lo compartirás? ¿Por WhatsApp? ¿Por un audio? ¿O quizás un video? Con relación a las respuestas como resultado de tu investigación, ¿tienes ya organizadas tus respuestas finales? ¿Qué fuentes utilizarás para justificar las razones de tu propuesta? Quizás alguna página web o quizás alguna revista. Y en el contenido, escribe tu propuesta acompañada de argumentos que te permitan explicar por qué es necesario poner en práctica algunas acciones que contribuyan a mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad para persuadir a los destinatarios. Y por último, las acciones propuestas. Redacta las acciones que orienten a tus vecinos sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Elabora tu propuesta. Vamos, elabora la primera versión de tu propuesta. Ten en cuenta tu cuadro de planificación y la información que organizaste previamente. Elabora tu propuesta, considera explicar los resultados de tu investigación e incorpora acciones que promuevan la mejora de las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. Justifica con razones tu propuesta basándote en fuentes confiables y recuerda que la puedes compartir a través de un video, un audio u otros medios. Revisa tu propuesta de acuerdo con los siguientes criterios. Criterios para revisar tu propuesta. ¿Adecué mi propuesta al tema y destinatario? Es decir, tu propuesta está relacionado con el tema y está dirigido a las personas con quienes compartirás tu propuesta, ¿sí o no? ¿Adecué mi propuesta al propósito? Es decir, tu propuesta apunta a la pregunta ¿cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? ¿Sí o no? ¿Utilicé un vocabulario variado en tu propuesta? ¿Hay varias palabras? ¿Sí o no? ¿Utilicé un lenguaje apropiado a la situación? ¿Se entiende tu propuesta? ¿Sí o no? ¿Organicé la información como resultado de mi investigación? ¿Están organizadas tus ideas? ¿Justifiqué mi propuesta con razones apoyadas en fuentes confiables? ¿Tus razones están bien fundamentadas? ¿Sí o no? ¿Y organicé las ideas de mi propuesta con claridad y precisión? ¿Tus ideas fueron claras y precisas? ¿Sí o no? Después de revisar tu propuesta, envía a tu profesora o profesor una foto para que te oriente en tu trabajo. Puedes mandarla por WhatsApp o correo electrónico. Familia, haré llegar mi propuesta sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Finalmente, elabora la versión final de tu propuesta.
incluyendo los aspectos que consideraste mejorar y las orientaciones que recibiste de tu maestra o maestro. Piensa, ¿cómo vas a compartir tu propuesta con tu destinatario? Lo estás haciendo muy bien. Felicitaciones, terminaste la actividad de hoy. Es momento de evaluar tus aprendizajes y ten en cuenta si lo has logrado, lo estás intentando o que debes mejorar. Gracias por tu atención. Espero el video de hoy te haya gustado. Lo hice con mucho cariño. ¡Nos vemos!